Vamos a orar. ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios el día de hoy? Hoy día le puse como título al mensaje: lo que te persigue ha cambiado. Dígale a su compañero: lo que te persigue ha cambiado. Antes el novio y la novia te perseguía, ahora ha cambiado, te persigue no porque quiere pasar tiempo contigo, sino que no has lavado los trastes. Pero hoy día vamos a hablar: lo que te persigue ha cambiado. ¿Por qué no me acompaña? Inclina su rostro y vamos a orar. Señor, damos gracias por esta oportunidad de escuchar tu palabra. Te pido que el día de hoy estemos todos atentos. Si estamos afanados, preocupados por algo, el día de hoy, que nuestra atención no esté en nuestro problema, sino que esté en ti. Reconocemos que tú eres más grande que cualquier problema que estamos enfrentando. Te doy gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Dios es bueno. Y todo el tiempo Dios es bueno. Hay ciertas cosas en la vida que no nos damos cuenta y cambian, ¿no? Por ejemplo, cuando vas creciendo, como es muy pequeño el crecimiento, pues uno no se da cuenta hasta que ya ha pasado tiempo. Por ejemplo, en la pandemia a muchos nos creció la barriga, ¿cierto? ¿O solo fui yo? Pero la pandemia nos ha afectado. Y yo me recuerdo, como estábamos tanto en casa, pues yo incluso me creció el púlpito aquí. Y aquí tenía un lugar para recostar mi Biblia. Y dije, yo lo tengo que remover de mi vida, porque me recuerdo en una ocasión teníamos los servicios en mi casa y lo transmitíamos en vivo. Me recuerdo, se me cayó algo después del servicio en línea y me agaché y me cansé. ¿A cuántos le ha pasado eso? ¿Cuántos pueden ser vulnerables conmigo y decir, un día me pasó eso? Que no sé, yo de repente estaba joven y ahora vino la pandemia, engordé. Yo tenía antes el peso que le llaman peso lástima. Yo era así como modelo de aquellos que necesitaban ayuda para la alimenticia, ¿no? De repente crecí y yo creo que uno no se da cuenta cuánto ha crecido o cuándo se le va creciendo la panza hasta que ya pasa un tiempo y uno dice, ¿cómo llegó esto aquí? ¿A alguien le ha pasado así que se sorprende? Pero es mucho más fácil ver el crecimiento en los niños cuando los paramos de ver, ¿no? Pasan 5 años, no has visto tal niño, tal nieto, tal primo, y de repente lo vuelves a ver y te das cuenta, wow, cuánto ha crecido. Pero nuestros hijos, que los vemos todos los días, se nos hace más difícil darnos cuenta cuánto han crecido, hasta que un día de repente abrimos los ojos y nos damos cuenta, ya vas a graduarte del high school, o ya vas al colegio, o ya necesitamos tener ciertas pláticas, y como que de repente te da un choque, ¿no? Hay ciertas cosas que no nos damos cuenta que suceden porque le estamos prestando atención a un montón de cosas en nuestra vida que nos distraen. ¿Cuántos les ha pasado eso? Te distraes. Tú piensas, voy a ahorrar para mi retiro, es una buena idea. De repente te encuentras en los 40 y 50 y te das cuenta, nunca ahorré para mi retiro. Porque todos tenemos esta idea de que tenemos el tiempo que queramos, ¿no? Que aquí somos eternos. Incluso hay gente que tiene este pensar: cuando sea más grande voy a ir a la iglesia, cuando ya pare de disfrutar y que pare de hacer todo lo que yo quiera, voy a ir a la iglesia. Y de repente ya tienes 50 y no has ido a la iglesia, porque las cosas que no les prestamos atención van creciendo y de repente un día nos sorprenden. Y yo creo que todos hemos enfrentado situaciones o adversidades en la vida en donde somos sorprendidos. ¿Cuántos han tenido una adversidad en donde usted fue sorprendido? Usted jamás pensó, voy a pasar por esto. Levante la mano. ¿Cuántos han pasado así? Yo me recuerdo cuando mi hija nació. Estamos esperando a mi hija y ¿a cuántos han escuchado esta frase que me estuvo lloviendo sobre mojado? ¿A cuántos le ha pasado? Yo había escuchado la frase, pero nunca
la había entendido hasta que me pasó una serie de eventos desafortunados que cambiaron mi perspectiva. Y todo creo que me sucedió al mismo tiempo. Yo estaba viviendo en la casa de mis padres, nos casamos. Cuando nos casamos, no estoy hablando de ese evento desafortunado, Algunos está hablando que cuando se casó. Me recuerdo que nos casamos y duramos 2 años para conseguir casa. Cuando finalmente nos estamos mudando a nuestra casa, me di cuenta que pues yo no estaba preparado para tener todo lo que conlleva tener casa. Por ejemplo, como rentamos un cuartito, cuando ya llegamos a la casa, solo teníamos cosas para el cuartito, no tenía sofá. Me recuerdo que cuando la señora nos vende la casa, nos dice que no va a dejar la estufa, no va a dejar el microwave y no va a dejar la lavadora ni la secadora. Yo ya casi quiere llevar la madera también por si acaso. Pero cuando entramos a ese lugar, estábamos contentos, claro que sí, pero también estaba bien vacío todo. No teníamos nada, no tenía mi esposa dónde cocinar y mucho menos cacerolas ni nada de ese tipo. Solo teníamos la cama y en ese entonces, creo que a los 3 o 4 días, mi esposa dio a luz. Entonces tenemos la casa vacía y está mi hija por venir a unos 3, 4 días. Y uno espera que todo pase normal, ¿no? Pero desafortunadamente habían pasado tragedias personales en nuestra vida y cuando viene nuestra hija sucede otra tragedia. Se puede decir que no nos esperábamos, que se complicó el parto al punto que mi esposa tuvo que quedarse un par de semanas más. Y también para agregar presión a toda la situación, yo apenas había aceptado el cargo de ser pastor de esta iglesia. Y yo no sabía lo que estaba haciendo, yo solo sé que Dios me llamó y dije, bueno, si esto es la voluntad de Dios, lo voy a hacer. No lo quería hacer, pero había un montón de cosas que yo sentía una presión de que Dios quiere que haga esto, me está sucediendo esto, luego me está sucediendo esta otra cosa. Y me recuerdo que salió mi esposa del hospital después de un par de semanas. Y de repente me invitaron a tocar a Portland. Voy para allá con el permiso de mi esposa. Aprendí algo nuevo cuando me casé, ¿no? Hay que pedirle permiso a la esposa. ¿Cuántos hombres dicen amén? ¿Verdad que sí? Hay que pedir permiso, perdón, pero las dos cosas funcionan. Hay que pedir permiso. Y me recuerdo que fuimos porque nos habían dado un premio. Y no sé si a usted le ha pasado que hay ciertas áreas en tu vida donde sientes que estás teniendo éxito, te está yendo bien, y luego hay otras áreas donde sientes que es una gran tragedia y te está yendo lo opuesto a como quisieras que toda tu vida fuera. Yo me recuerdo que nos iban a dar un premio. Cuando llego por allá, me cae la llamada a medianoche que mi esposa otra vez estaba en emergencias en el hospital. Así que yo tuve que venir con todo el grupo, gracias a Dios por buenos amigos, ¿no? Hay que darle aplauso a Dios por buenos amigos. Yo me recuerdo que les dije a la banda, consigan un bajista y ustedes toquen y yo regreso. Ellos me dijeron, si tú no tocas con nosotros, nosotros no vamos a tocar. Y yo, Dios bendiga esas amistades. Porque yo creo que les iban a dar una ofrenda y de todos modos se vinieron sin ofrenda. Eso es amor. No sé si me estaban esperando a que yo les pagara después, ¿no? Pero nos venimos y como el viaje es 2, 3 horas, cuando llego al hospital no sabía lo que me esperaba. Era otra situación muy difícil en donde el doctor me dijo, yo creo que no va a pasar la noche. Mejor prepárate para ser padre soltero y despídete ahorita. Una noticia que no me esperaba y yo pensé, Dios, te estoy sirviendo, acepté ser pastor porque tú quieres, yo no quiero, yo tengo mis propios planes, mi carrera iba bien y de repente se atraviesa esta situación y tú quieres que yo sea pastor y mira lo que me está pasando. Yo me sentí así como, así tratas a tus siervos, ¿no? Y en esa situación, me recuerdo que sábado estuve orando y el domingo yo tenía que predicar porque ahora era el pastor. Y cuando acepté ser el pastor, sin mentirles, no hablaba bien el español. Ahorita lo hablo mucho mejor, todavía me trabo,
pero mucho mejor. Antes lo hablaba malísimo, yo era como de esos niños no sabo. ¿Alguien sabe de esos niños? Yo era ese niño, yo era Spanglish. No hablaba inglés bien ni español, todo era mezclado. Yo era Free 99, ¿no? Así, todo mezclado. Y me recuerdo que en esa situación yo tenía que preparar un mensaje porque cuando acepté ser el pastor de la iglesia, después de 2 semanas ya no sabía ni qué predicar. No sabía ni qué predicar porque era todo lo que sabía de la Biblia y me sentía así como, ¿qué más voy a decir? Y especialmente en las prédicas que son como 40 minutos y yo decía, yo tengo mínimo para 2 minutos y ya. Y me sentía presionado y me recuerdo que Dios me empezó a hablar de confiar en Él. Pero lo difícil es, yo estoy pasando una situación muy adversa y Dios me está hablando de predicar sobre confiar en Él. Y me recuerdo que el domingo que me paré y mi esposa en el hospital, yo empecé a hablar de confiar en Dios y fue uno de los mensajes que más me habló a mí. No sé si a la gente que me escuchaba, había como 10, 15 personas, no sé qué es lo que recibió la gente, pero a mí me ayudó mucho a hablar del mensaje de confiar en Dios, porque la persona que necesitaba confiar más en Dios era yo. No sé si le ha pasado que das un consejo a alguien y tú mismo dices, lo voy a anotar porque ese es un buenísimo consejo y lo tengo que aplicar en mi vida. ¿A cuántos le ha pasado así? Yo me recuerdo que incluso como era nuevo, soy un novato en ese entonces, no podíamos decir que era un buen pastor, tampoco puedo decir que era un mal pastor, porque estaba por verse, apenas iniciaba. Y cuando me recuerdo llega el primer problema, una pareja que tiene más de 40 años de matrimonio, viene y me pregunta, necesitamos consejería. Y yo pensaba, yo tengo 2 años de casado, ¿qué voy a saber yo? Y me recuerdo que les dije, no tengo la experiencia, pero sí le puedo decir lo que la Biblia dice sobre el problema que ustedes estén enfrentando. Y fue la mejor fórmula porque después eso mismo lo apliqué a mi vida. Ese fue un consejo que di a alguien que dije, eso está buenísimo, lo voy a aplicar en mi vida. No sé la respuesta de las adversidades que enfrentamos, pero lo que sí sé es que la respuesta se encuentra en Dios. Jesús es la respuesta. Y sin darme cuenta había un montón de adversidades. Incluso en mi trabajo se especulaba que iban a dejar ir a todo el equipo donde yo trabajaba. Y me recuerdo que tenía un compañero en ese entonces que lo que él sabía, yo no lo sabía. Y lo que yo sabía, él no lo sabía. Así que trabajamos buenísimos como equipo, pero resulta que lo que él sabía era tal vez más valioso ante mi jefe y pues lo miraban como una persona un poco mayor en nivel que el mío. Me recuerdo que me dijo, se está viendo un montón de rumores que nos van a despedir a todos. Y yo, no te preocupes, si despiden a alguien va a ser a mí y no a ti. Y me recuerdo que le mandaron un correo a él a las 5 de la tarde que decía reunión crucial, necesitas asistir y cancela todo lo que tengas. Y él me llama preocupado y me dice, Tirso, me acaba de llegar este correo, te llegó a ti. Y yo paniqueándome llego pensando, ¿qué más me puede suceder? Ahora me van a correr de mi trabajo. Voy, no encuentro ese correo ni esa reunión. Entonces empezamos a hablar con otros compañeros y nos damos cuenta que algunos reciben ese correo y otros no. A las 6:30 de la tarde, lo difícil es esperar, especialmente como yo soy bien impaciente. Incluso si yo veo una serie, yo quiero verla hasta el final porque me interesa saber qué pasó. Si ya invertí 1 hora, vamos a darle hasta el final para saber todo el chisme. ¿Cuántos son así? A mí, si alguien me llama y me dice, tengo una emergencia, te tengo que contar algo, pero cuando llegues te lo cuento. No, cuéntamelo ahorita. Yo soy un poco impaciente. Soy paciente para muchas cosas, pero eso yo quiero saber ahorita. ¿Cuántos son así? Entonces yo me recuerdo esperar de 6 a 6:30. Yo no sabía que me iba a llegar el correo. Cuando llega el correo, mi jefe me mandó un correo a mí diciendo, necesitamos hablar tal hora. Y yo pensé,
a ti te dieron una reunión con el vicepresidente y a mí me dieron una reunión con mi jefe. Entonces lo empecé a animar y le dije, ¿sabes qué? Si te van a dar una reunión con el vicepresidente es porque a ti te van a salvar y mi jefe cuando llegue mañana me va a correr a mí. Entonces lo animé, que se fue contento y se fue a dormir y yo me quedé preocupado. Me despierto el siguiente día, voy al trabajo, resulta que a él lo corrieron y a mí me quedé en el trabajo. Pero la espera es difícil, ¿no? Esperar, estar esperando a quién van a correr y cómo deciden. Pero esto sucedió en medio de que yo recibí el pastorado, recién apenas tuve mi casa, se tenía que arreglar cosas, apenas empieza estos problemas a venir a mi vida, un montón de cosas que obviamente los voy a aburrir con todos los detalles, pero me recuerdo que yo empecé a sentir, yo siento que a veces en vez de que la misericordia y la bondad de Dios me persiga, me están persiguiendo estos males que quieren acabar conmigo. Me está viniendo un montón de cosas malas, una tras otra. Incluso, esto es vergonzoso, se los voy a comentar solo porque estamos nosotros aquí y confío en ustedes. No se van a burlar. Pero yo no dormía mucho porque pasé 2 días sin dormir con mi esposa y después la niña, que yo no sabía, pero la bendición de Dios cada 2 horas tiene hambre y empieza a llorar y hay que hacerle su pacha, su botella de leche. Y me recuerdo que en una ocasión dije, pues yo ya estoy listo, ya tenía al lado de mi cama el polvo y el agua caliente en un termo para solo echarle a la pacha y mezclarlo. Pero me recuerdo, estaba demasiado cansado, cansadísimo. Pasé 2 semanas durmiendo 2 o 3 horas. Yo me miraba puro zombie, está cansadísimo. Y cuando estás cansado no puedes procesar bien, no encuentras las cosas. Y yo me recuerdo que como estaba bien cansado y escucho la bendición de Dios que todos decían que era una gran bendición, estaba llorando a las 3 de la mañana y yo ya casi que, Señor, por favor, aliméntala tú. Le echo el agua caliente y estaba bien dormido así en las oscuras y voy a hacerle así, se me cae la leche. Y yo así como, ¿qué más? ¿Qué más, Dios? Se me cayó la leche ya y yo empecé a llorar. Eso es lo vergonzoso. Empecé a llorar porque yo así que, ¿qué más me puede suceder? Están las malas noticias en mi carrera. Estoy en una iglesia donde apenas acepté y no sé por qué en medio de estos 15 hermanos, lo voy a confesar hoy, empezaron un rumor diciendo que yo acepté ser pastor para que la iglesia pagara mi lavadora y mi secadora. Estos hermanos sí que no. Y yo y mi esposo sabemos que a veces nosotros poníamos de nuestro bolsillo para pagar la renta de la iglesia, porque se pagaba un montón en ese lugar pequeño y todavía se levantó ese rumor y yo así como que tengo un BMW, ¿por qué no hablan de eso? Tengo casa nueva, ¿por qué no hablan de eso? Pero para mí en ese momento era como una tormenta que era una cosa tras otra, que cuando se me cayó la leche yo pensé, ¿qué más me puede suceder? Y eso que estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos han tenido una situación así que dices, finalmente llego a la iglesia y mira lo que me pasa? Yo no iba a la iglesia, no oraba y ahora finalmente llego y mira las cosas que me están sucediendo. Y creo que pensamos así porque a veces nuestro enfoque está en las cosas equivocadas. Miren lo que dice Éxodo 14, versículo 6. Si alguien dijo, ¿cuándo va a leer la Biblia? Aquí vamos. Entonces el faraón preparó su carro de guerra. Él está un poco molesto porque tenía unos esclavos y él los tenía por 400 años como esclavos, es decir que toda una descendencia tras descendencia estaba acostumbrado a tener esclavos, a gente que hiciera el trabajo que ellos no querían hacer y totalmente de gratis. Y ha pasado una serie de plagas y han pasado un montón de cosas que finalmente el faraón dejó ir al pueblo, pero después se dio cuenta, ¿sabes qué? Se van con todo el money. Entonces, como se van con el dinero y estos esclavos se han ido, queremos que regresen. Esta es la situación. Entonces el faraón preparó su carro de guerra
y llamó a sus tropas. Llevó consigo ¿cuántos? 600 de los mejores carros de guerra. O sea, imagínense el pueblo a pie y viene en carro de guerra junto con los demás carros de Egipto, cada uno con su ¿qué? Oficial al mando. Así que el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, quien por lo tanto salió ¿a qué? A perseguir ¿a quién? A los israelitas, los esclavos que se estaban yendo, los cuales habían marchado con puños en alto en señal de ¿qué? De desafío. Aquí viene el faraón a perseguir a todo un pueblo. Y no sé, no sé si a usted le ha pasado donde usted siente como que algo te está persiguiendo. ¿Alguien ha sentido así como que no sabes ni qué, pero sientes que algo te está persiguiendo en donde tú no puedes explicarlo, pero dices, es que cada vez que hago esto me pasa esto? Y a otro compañero, él sí lo hace y no le pasa esto. Por ejemplo, conocí una familia que siempre compraba casa y se le quemaba. Y había como que algo lo estaba persiguiendo, algo que estaba sucediendo, era un ciclo. Y creo que a veces en la vida podemos sentirnos como los israelitas, como que algo nos viene persiguiendo y nos afana y nos preocupa. No sé si a usted le ha pasado, usted tal vez tiene sus finanzas en orden, pero a veces cuando llega el primero y no hay dinero, sientes como que te vienen persiguiendo. Sientes como que la siguiente llamada es la llamada del dueño del edificio y que te va a decir bye bye. ¿A cuántos le ha pasado? No, ya se van a tener vergüenza algunos, ¿no? Mejor. Pero a veces sientes como que ya en cualquier momento me van a llamar para despedirme, en cualquier momento me van a llamar para correrme de este lugar, en cualquier momento va a venir la policía. Algunos están preocupados por su estado legal en este país y piensan, en cualquier momento me encuentran, y te sientes como que te están persiguiendo. Sientes casi como esta foto que viene el faraón, se ha dado cuenta que te has ido y vienen detrás de ti. Y a veces cuando piensas así, tu mundo, aunque tus circunstancias puedan decir esto es cierto, pero si piensas así, tu mundo puede ser muy negativo. No solo negativo, vas a pensar en cualquier momento me atrapa, en cualquier momento voy a terminar en la derrota. Pero si nos damos cuenta, vamos a tomar de ejemplo a David. David, él le dijeron, hey, te vamos a ungir para que seas rey. Y de repente lo ungieron para ser rey y se quedó allá en el campo pastoreando las ovejas. Y de repente hay un rey que tiene un problema y él viene a solucionar ese problema, y en vez de que el rey estuviera contento, después de tiempo, ese apoyo que ese rey le da se convierte en celos y envidia. No sé si le ha pasado a alguien que te ayudan y después de ayudarte, ellos se dan cuenta que te va bien en la vida y ahora ellos que te han ayudado te tienen celos y quieren destruirte a ti. ¿No es cierto que no todos están contentos con tu victoria? No todos están contentos incluso que vengas a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando uno va mejorando, no es buenas noticias para todos. Y he dado este ejemplo. Si a ti te pagan por empujar la silla de rueda de alguien, a ti te conviene que no se levante ese muchacho de la silla de rueda. Si te pagan $20 la hora, tú dices, ahí se me queda. Imagínese que venga Jesús y diga, eres sano, y se levanta. Imagínese la persona que empuja la silla de ruedas. Está, Jesús, pensé que me amabas. Jesús, ¿qué has hecho? Ahora mi economía está siendo afectada. ¿Por qué? Por cómo vemos las cosas, y a veces no todos se alegran por la victoria de alguien más. Vemos en la Biblia, David podía decir, antes de que me persiguiera Saúl, antes de que me persiguiera el miedo, antes de que me persiguiera la culpa, eso podía decir, hey, me ha pasado esto, antes de perseguirme, antes de que me persiguiera Saúl, antes de que llegara el miedo, antes de que viniera la culpa, la misericordia de Dios lo seguía a él. Ese es el pensar que David tenía en su vida. La misericordia de Dios es la que me sigue.
literalmente dice, lo que me persigue es el bien y la misericordia. Es decir, si va a notar algo, note esto: no me persigue la desgracia. Anote eso, para que se hunda en nuestro pensar. A mí no me persigue la desgracia. Hubo una temporada donde me estaba pasando un montón de, se puede decir, desgracias, pero yo ese día me recuerdo que me levanté y yo dije, ¿sabes qué? A mí no me persigue la desgracia. Yo confío en Dios y Él sabe lo que está haciendo, y aunque se ve negativo, aunque las circunstancias no son favorables, Dios se va a encargar. Dios se va a encargar. Y son esas situaciones que a mí me han enseñado a confiar más en Dios. Yo he escuchado frases como, te está lloviendo sobre mojado, pero cuando finalmente me pasó, dije, esta es otra onda. Esto es otra historia. Experimentar eso en carne propia es diferente. Escuchaba de gente que tenía cáncer, pero cuando me pasó a mí, me di cuenta, es muy distinto a lo que yo pensaba. Así que si usted quiere escuchar algo de parte de Dios el día de hoy, escriba eso: a mí no me persigue la desgracia. A mí no me persigue la desgracia. Yo sé que las adversidades vienen. No estoy diciendo que no vamos a tener problemas, pero lo que sí estoy diciendo es que esos problemas vienen con propósito y no son una pérdida de tiempo, y todo lo que nos sucede es para bien. La Biblia dice que todas las cosas cooperan para el bien de todos nosotros que somos llamados de acuerdo a su propósito. Así que a mí no me persigue la desgracia. Alguien puede pensar así, pero a mí no me persigue la desgracia. Yo pienso de esta forma: a mí no me persigue la desgracia. ¿Sabe por qué lo sé? Porque soy hijo de Dios. Y los hijos de Dios, Dios no los trata mal. Dios no es un mal Dios. Dios es un buen Dios. Otro punto: a mí no me persigue el fracaso. A mí no me persigue el fracaso. Yo sé que hubieron oportunidades donde yo podía ser destruido, pero gracias a Dios no pasó. ¿Por qué? Porque cada momento no fue un fracaso, fue un pie hacia adelante, fue un paso hacia el frente. Todo lo que yo he pasado me ha enseñado, y me recuerda la foto de personas que están sembrando y la foto de personas que están enterrando. ¿No es cierto que se parece igual? ¿No es cierto que cuando le haces un hoyo a la tierra y plantas la semilla y le haces un hoyo a la tierra y entierras al muerto, se parece igual? Y a veces yo me he hecho la pregunta: ¿será que la semilla piensa, ¿me están sembrando? ¿O será que la semilla piensa, me están enterrando? ¿Verdad que es muy distinto? Yo no sé si soy raro, pero a veces me pongo en el lugar de cosas como la semilla. ¿Qué pensará la semilla? Me han plantado para finalmente que esto germine y dé fruto y mi vida sea muy distinta y yo alcance mi potencial. ¿O será que la semilla piensa, me echaron tierra? Las situaciones, no estoy diciendo que van a cambiar al instante, pero lo que sí cambia es cómo piensas de las situaciones. A mí no me sigue la desgracia. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. A mí no me sigue ni me persigue el fracaso. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. La siguiente frase: a mí no me persigue el pasado. A mí no me persigue ¿por qué? Porque soy hijo de Dios, y Él dice que ha limpiado todos mis pecados y todas las cosas son hechas nuevas. Entonces mi pasado no me persigue. Y entonces, pastor, el pasado no lo persigue. Qué bonito, pero acaba de leer Éxodos, donde el pasado de estos esclavos sí los estaba persiguiendo. Pero si lees la historia te das cuenta que Dios hizo que frente a sus ojos ellos se dieran cuenta que ese faraón, que es parte del pasado de todo ese pueblo, se hundiera en esas aguas para que ellos se dieran cuenta: esto jamás te va a perseguir. Dios los liberó a tal forma que ellos jamás se preocuparon: puede ser que me encuentre el faraón al otro lado de esta montaña. Jamás se preocuparon por eso, porque ellos se dieron cuenta: Dios no solo me libró de ese faraón que me oprimía, sino que lo mató frente a mis ojos para que yo me diera cuenta: yo estoy libre, verdaderamente libre. Con razón la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad les hará verdaderamente libre.
Así que uno de los puntos y el único punto del mensaje es: lo que te persigue ha cambiado. Lo que te persigue ha cambiado. Pero la pregunta es: ¿te has dado cuenta? Porque cuando nos pasan tragedias, es muy común que el ser humano busque ¿por qué? ¿Por qué me pasó? Y yo me he dado cuenta que en mis situaciones adversas he perdido tiempo valioso preocupándome, afanándome y buscando el por qué, y buscando poner todo mi esfuerzo y atención en saber por qué pasó esto. No sé por qué lo hacemos, pero creo que tal vez lo hacemos porque queremos tener la apariencia del control de nuestra crisis, y solo ciertas crisis, no son ciertos que solo ciertas crisis nos enseñan qué tan impotentes somos. Nosotros creemos tener el control hasta que nos dan una llamada que no esperábamos, hasta que nos dicen tienes cierta enfermedad, hasta que nos dicen esto te va a suceder, y a veces uno se siente impotente. Pero yo creo que si no existieran estas cosas, ¿cómo más vamos a saber que nuestro Dios es bueno y todopoderoso? Si no tuviera enfermedades, ¿cómo supiera que Dios sana? Si no tuviera problemas, ¿cómo supiera que Él puede ser la solución a todos mis problemas? Si yo no tuviera crisis, ¿cómo me voy a dar cuenta que Jesús es la respuesta? Es muy diferente cuando escuchas al predicador decir Jesús es la respuesta, Él sana y todo eso, qué bonito, y te vas a casa y dices no es cierto, estoy enfermo, he estado orando, pero cuando finalmente te das cuenta que si no fuera por el Señor, ya mi alma se hubiera perdido, yo no estuviera en la situación que estoy, ahí es cuando realmente te das cuenta, nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios, tal vez estás en una temporada donde el faraón sí viene y te está persiguiendo, pero deja de decirte que hay buenas noticias, ese faraón no te va a perseguir más. ¿Cómo lo sé? Porque está escrito en la Biblia. Así que si estás en Cristo, lo que viene detrás de ti no es para destruirte, sino para mostrarte que tienes un buen Dios. No es para destruirte, es para darte una revelación de Dios que tal vez antes no tenías. Por ejemplo, Salmos 23 versículo 1, es un salmos que todos conocemos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando tienes dinero, no es un salmos que digas wow, qué profundo. Pero cuando te falta, cuando realmente te falta y no tienes dinero, no tienes recursos, o hay una gran enfermedad, te encuentras en el hospital y escuchas esas frases, a algunos les va a molestar. ¿Por qué les va a molestar? Porque mira todo lo que me falta. Tú estás leyendo un versículo que nada que ver. ¿Por qué? Porque la persona piensa, sí me falta. Pero cuando realmente confías en Dios, tú dices, sí, cierto, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así que lo que estoy pasando es necesario para llevarme o promoverme a otro nivel y conocer más de Dios. Pero nada me falta. Y mire lo que dice, en lugares de delicados pastos me hará ¿qué? Descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará. Confortará que mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a qué. Él lo hace por amor a nosotros y amor a su nombre. Algo interesante, ya cambió la Biblia. Íbamos bien, no, Jehová es mi pastor, nada me faltará, sobre pastos delicados, finitos de los más caros, allí me va a pastorear. Confortará mi alma por amor a su nombre. Y después llega esta frase, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¡Ay! Qué bipolar el escritor. Íbamos con colores de rosa, todo bonito, y ahora llega la muerte. Pero que no es así la vida, que vas bien y de repente una llamada te cambia todo. De repente alguien te dice ya no te amo. De repente alguien te dice y te da una noticia que no lo esperabas. Y aquí este versículo es un versículo inesperado. Dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte. La sombra de muerte. No está diciendo ahí estoy cerca, la muerte está conmigo. Está diciendo estoy tan cerca que la sombra de la muerte está. Pero dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo.
Tú estarás, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza ¿con qué? Y mi copa está rebosando. Y luego llega este versículo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. La palabra original para me seguirán es una palabra agresiva que significa que te está persiguiendo. Te está persiguiendo, es agresiva. No solo es como que te está siguiendo, está corriendo detrás de ti. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré. ¿Por qué? Largos días. Es decir, cuando el faraón estaba persiguiendo a los elegidos de Dios, él se dio cuenta que aunque él los estaba persiguiendo, la misericordia y el bien de Jehová los perseguía más rápido que cualquier faraón o cualquier otra cosa. Ese es nuestro Dios, un Dios tan grande que dice la Biblia, el bien y la misericordia nos va a seguir todos los días de nuestra vida. Entonces, ¿por qué me preocupo? Entonces, ¿por qué estoy afanado buscando el por qué me pasó esto? ¿Por qué mi papá se fue y nos abandonó? ¿Por qué mi mamá me dio en adopción? ¿Por qué mi tío hizo esto en mi inocencia? ¿Por qué tal persona me ha traicionado? Y Jesús fue claro y dijo: en el mundo vas a tener aflicciones, vas a tener problemas, pero también dice: tranquilos, tengan paz, yo he vencido al mundo. En otras palabras, Satanás te está persiguiendo y quiere destruirte, pero ciertamente el bien y la misericordia de Dios nos está persiguiendo. Incluso dice que es un poco más agresivo que cualquier otra cosa que nos persigue. Así que si estás pasando dificultades, recuerda, el bien y la misericordia de Dios nos está persiguiendo todos los días de nuestra vida, todos los días. Así que tu circunstancia no tiene que cambiar. Nosotros tenemos que cambiar al ver nuestra circunstancia. Es posible tener paz en medio de la tormenta. Así que la tormenta no nos dice Dios no está contigo. La tormenta nos dice, a pesar de que está presente la tormenta, Dios no está ausente. A pesar de que está presente la adversidad, Dios no se ha olvidado de nosotros. Jesús estaba en la barca cuando de repente vino esta gran tormenta, y Jesús les dice a los discípulos que estaban preocupados, incluso la Biblia dice que uno de ellos lo levantó y les dijo: maestro, ¿no te importa que estamos casi hundiéndonos? Y Jesús le dijo: ¿por qué todavía no confían en mí? Y les platicaba todas estas tragedias que me pasaron a mí, para que todos, si estamos pasando una tragedia, recordemos, aunque esa tormenta esté presente, Dios no está ausente. Dios no se ha olvidado de nosotros. Y David podía decir: ¿sabes qué? Me ungiste como rey, y de repente el rey me quiere matar a mí. Y de repente las personas que me estuvieron ayudando me quieren destruir. Pero él no dijo eso. Él dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. Entonces él estaba confiando más en Dios que en sus circunstancias. ¿Qué es lo que te persigue? Tiene mucho que ver con qué es lo que estoy viendo. ¿Estoy viendo mi problema o estoy viendo qué tan grande mi Dios es? ¿Qué es lo que te persigue? No sé si te has dado cuenta, pero lo que te persigue ha cambiado. Antes Satanás te persigue para destruirte, pero ahora Dios te persigue para bendecirte. ¿Qué significa esto? Cuando vamos a echar gas, ¿a dónde vamos con el carro? Es obvio, ¿no? Vamos al gas station, a la gasolinera. Allá voy a echar gas. ¿Por qué? Porque yo necesito gas. ¿Y a dónde tengo que echar gas? Pues a la gasolinera. ¿Y quién tiene que ir a la gasolinera? Yo. ¿Por qué? Porque yo necesito gas. Pero lo que nos está enseñando Dios a través de su palabra es que
cuando nosotros necesitábamos de un Salvador, cuando nosotros necesitábamos de alguien que nos diera redención y restaurara después de todo lo que había pasado, la gasolinera vino al que necesitaba gas. Y esta es la vez que nos damos cuenta que Dios nos persiguió a nosotros antes de que pidiéramos auxilio, antes de que pidiéramos ayuda. Él dejó su trono y vino a restaurarnos, a redimirnos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitábamos gas. Antes de decir yo necesito un Salvador, Él vino a salvarnos. ¿Por qué? Porque ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es decir, que yo no estoy mirando hacia atrás pensando cuándo me van a encontrar mis enemigos y me van a destruir. Estoy pensando, gracias a Dios, Dios tiene todo el control y Él tiene bien y misericordia que me está siguiendo para bendecirme. ¿Qué es lo que ha cambiado? Mi perspectiva, cómo veo la situación. Alguien puede tomar las mismas tarjetas que el mundo te ha dado y ganar y triunfar con esas tarjetas. Alguien puede tomar la misma familia que tú dices es imposible que tengamos un hogar donde exista la paz, y alguien puede tener paz en ese lugar. Simplemente lo que cambia es cómo ves lo que está sucediendo. Yo me recuerdo que vi que Donald Trump llegó a la bancarrota. Dije, ya está igual de quebrado como yo. En menos de 6 meses otra vez era billonario. Dije, ¿qué pasó aquí? No tenía ni un centavo. Ahora me di cuenta que puede ser que no tenía dinero, pero nunca perdió lo que está aquí para hacer dinero. La perspectiva mía cambió. ¿Cuántos de nosotros estamos enfrentando situaciones, pero no todos tenemos el mismo resultado? ¿Sabe por qué? Porque algunos se enferman pensando, me está siguiendo el faraón y ya casi me va a alcanzar, y él se acuerda de mi pasado, él sabe de dónde vengo, él sabe incluso cómo me he comportado y él me va a avergonzar, me va a destruir. Y es una persona totalmente enfocada en el faraón. Pero yo he venido a decirle el día de hoy, yo creo en un Dios que me persigue con el bien y su misericordia. Y no sé qué ha pasado en tu pasado, pero dice la Biblia que todas las cosas son hechas nuevas, y Dios quiere librarnos, Dios quiere redimirnos, Dios nos quiere restaurar. ¿Por qué? Porque Él desea el bien para cada uno de nosotros. La Biblia dice que yo sé los planes que tengo para vosotros, para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un fin con esperanza. Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero ¿será que nosotros aceptamos eso? Porque yo honestamente no quería ser pastor. ¿Por qué? Porque mi papá era pastor cuando iba creciendo, y yo miraba cómo él ayudaba a gente, y esa gente que él ayudó lo traicionaba. Yo no quiero eso. Ese es un drama que se puede evitar. Yo no quería ser pastor porque sé que era mucho trabajo, y en el caso de mi papá, muy mal pagado. Yo tenía mi carrera, tenía mis ideas, tenía lo que yo quería hacer. Pero yo soy un testimonio vivo que les digo, qué buena lección tuve. He tomado malas decisiones, pero esta fue una buena decisión de seguir a Dios. Seguir a Dios. Y darme cuenta que lo que me persigue es el bien y la misericordia de Dios. Eso es lo que me persigue. Así que yo no voy por la vida pensando, muy pronto se van a burlar de mí, muy pronto me van a destruir. Yo voy por la vida pensando, Dios tiene todo un plan. Vino la pandemia, yo apenas empezaba como pastor, se me habían acabado las prédicas, y de pronto escucho que Dios me dice, háblale a mi pueblo que tanto necesita escuchar de mí. Y yo, eso es lo que yo también necesito. Fue una gran bendición poder escuchar de Dios lo que Él quería que yo compartiera con las demás personas que estaban en necesidad, y también yo ser alimentado de lo que Él me daba.
Y a veces me he preguntado, ¿cómo puedes ser líder cuando tú estás sangrando también? Pero no es cierto que Dios se encarga. Dios me decía, háblale de confiar en mí. Y yo, mi esposa está en el hospital. Estamos pasando terribles situaciones. No tengo ni estufa, no tengo microwave. Y a pesar de todo esto, la gente empieza a hablar de nosotros diciendo que aceptamos la iglesia para que pagaran la lavadora y la secadora. No dijeron, sé, pastor, que está pasando problemas, estamos orando con usted. No, chismes. Pero ahí me di cuenta en quién confié, en la gente o en Dios. Ahí me di cuenta, yo por qué estoy esperando los aplausos y la aprobación de la gente cuando yo vine a agradar a Dios. Y eso, cuando lo cambié en mi mente, no cambió el hecho de que había chisme, no cambió el hecho de que estaba en el hospital, no cambió el hecho de que había una gran tragedia en nuestra vida personal, no cambió el hecho de que no tenía sofá, no cambió el hecho de que no había estufa, no cambió el hecho de que la bendición lloraba, no había cambiado nada. Pero lo que sí cambió es mi forma de ver la situación, y dije, hasta aquí me ha traído Dios y no me va a desamparar, y cada paso que yo tomo va a ir en la dirección correcta. Dios me va a llevar de gloria en gloria, en gloria, en gloria. Dios es un buen Dios, y es una frase que yo lo creo. Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno. ¿Qué es lo que cambió? ¿A dónde puse mi atención? ¿Qué es lo que me persigue? Depende qué es lo que yo veo. Y tú y yo podemos estar en la misma situación y ver cosas muy distintas. Y hoy día ese versículo nos recuerda, ciertamente el bien y la misericordia de Dios me siguen todos los días de mi vida. Si no estás pensando así, es porque estás muy enfocado en el faraón y te has perdido de vista que tu Dios es más grande que el faraón, tu Dios es más grande que cualquier opresor, tu Dios es más grande que cualquier cosa que pasó en tu pasado. Dios nos puede liberar, simplemente necesitamos prestarle atención y aceptar sus mandamientos. Es así de sencillo. Como la semana pasada les comentaba, la clave para ser feliz no se encuentra en un libro, no se encuentra en las páginas de Google, se encuentra en Dios. Ahí se encuentra la felicidad. Y ese versículo era claro: si pones toda tu atención a la palabra de Dios y la obedeces, entonces serás feliz en todo lo que hagas. ¿Cuántos quieren ser feliz? Todos dicen que ellos. ¿Cuántos quieren perder de peso? Todos dicen. ¿Cuántos quieren tener un montón de dinero en su cuenta bancaria? Todos dicen. Aunque todos queremos lo mismo, no todos estamos dispuestos a hacer lo que conlleva llegar a ese resultado. ¿Quieres ser feliz? Pon toda tu atención a la palabra de Dios y vas a darte cuenta que tal vez tu circunstancia no cambia, pero lo que sí cambia inmediatamente es el hecho que ya no piensas que el faraón viene a destruirte, piensas, ciertamente el bien y la misericordia de Dios me está siguiendo todos los días, y si no tengo trabajo ahorita, Dios se está encargando y me va a dar un buen trabajo, y si las cosas no están saliendo bien, Dios se va a encargar y se va a poner todas las cosas en su lugar. Tal vez te dieron malas noticias, tal vez alguien te ha traicionado, tal vez alguien te ha abandonado, pero alguien que jamás te ha traicionado, alguien que jamás te ha abandonado, se llama Dios, y Él dice, ciertamente el bien y la misericordia de Dios nos van a seguir todos los días. Hola. ¿Sabías que puedes ayudarnos a que la palabra de Dios llegue a más personas desde tu celular? Solo busca nuestra página en Facebook, dale clic a los 3 puntos de arriba y selecciona la opción Invitar a tus amigos. Así de fácil. De esta forma nos ayudarás a expandir el Evangelio y a compartir las buenas nuevas de esperanza. Comparte, invita y sé parte de lo que Dios está haciendo. Dios te bendiga.